Ok, sale 68%, ¿verdad? Vamos a comparar con los otros que teníamos. A ver, factor de empaquetamiento de los que ya hicimos. Hicimos el cúbico simple, hicimos el FCC y acabamos de hacer el BCC que quedó de tarea. ¿Me pueden decir cuánto salió para el cúbico simple? Era como 52.3%. 52.36. Ajá, ¿qué más? Para la FCC, ¿cuánto da? 74%. Para la BCC, nos acaba de salir 68. ¿Qué quiere decir? La BCC no es una estructura compacta. Está cerca, pero no es una estructura compacta. La FCC sí lo es. ¿Sí? O sea, de todo el espacio que ocupa, la FCC ocupa más espacio que la BCC. En la BCC, el 32%, un tercio, más o menos, está vacío. Pero en la FCC un tercio está vacío, todo lo demás está ocupado por los átomos. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Alguien sabe qué vamos a hacer hoy? ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué vamos a hacer hoy? Determinar el factor de empaquetamiento de la celda hexagonal. De la celda hexagonal. Esa es posible respuesta, y si no, tratar de conquistar el mundo. ¿Va? Bueno, entonces vamos a hacer ahora para la hexagonal. Entonces, factor de empaquetamiento, packaging efficiency, de la hexagonal. Ese es un chiste de una caricatura que salía hace mucho, que ya no sale, se llama Animaniacs. Y siempre le decía que qué vamos a hacer hoy, Cerebro. Y era uno que se llama Pinky Cerebro, y Cerebro siempre decía lo mismo que hacemos todos los viernes en la noche de Pinky, tratar de conquistar el mundo. Bueno. La temporada del año pasado. Sí, el año pasado sí salía, estaba saliendo ahí en la tele, por eso me acordé, se me quedó pegado. Lo veía a la hora de la comida. Bueno, y entonces vamos a hacerle igual. Es volumen de la celda entre el volumen de los átomos. Ajá. Y entonces vamos a analizar. Primero, perdón, está al revés. De los átomos y de la celda. A ver, de los átomos, ¿cuántos átomos hay por celda unitaria en la hexagonal? ¿Cuántos átomos hay? A ver, voy a poner la imagen, voy a pausar, denme un minutillo para... ¿Cuántos átomos hay aquí en la hexagonal? A ver, está la de 6 átomos. Nos dice Obed. 5. A ver, pónganle en el chat, yo les leo. 5, 6. ¿Quién más? 6, ya muchos 6. Van a 5. Vamos a ver, vamos a contarle. Ya hay varias opciones. 7. Aquí hay 3, ¿verdad? De entrada. Entonces vamos a multiplicar el volumen de los átomos. Va a ser igual a, o vamos a poner nada más Z. Z va a ser igual. Los 3 que están ahí adentro. Más. Este que está aquí en medio, son 2, ¿verdad? Son 2. ¿Y cuánto aporta cada uno de esos a la celda? 1/2. 1/2. Más los que están aquí en las esquinas acá.
¿Cuántos son en total de los que están en las esquinas? 12. 12. Pero tenemos que determinar cuánto porta cada uno de ellos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Si los vemos desde arriba, se va a ver un hexágono, ¿verdad? O sea, vamos a ver cada uno de los átomos, si lo vemos desde arriba, que nos quedaría así. ¿Sale? Si este átomo lo vemos desde arriba, quedaría así. ¿Están de acuerdo? A lo mejor nada más el círculo está un poquito muy arriba, pero se vería algo así. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, de dentro de la celda unitaria está dentro un tercio. ¿Sí? Pero si lo vemos desde el lado, desde un lado, esta esfera, aparte de tener ese corte en 3, tiene otro corte, que es así. Entonces, ¿cuánto aporta cada esfera? Un sexto. Un sexto. Muy bien. Un sexto. Ahora sí sumamos. 3 más 1, 4. Más 2, 6. ¿Sale? Muy bien. Entonces, los que comentaron que en total 6, ahí está la razón, ¿va? Entonces, vamos a hacer el volumen de los átomos, va a ser igual a 6 por 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿sí? Y el volumen de la celda, aquí viene la situación. Entonces, no nos conviene escribir el radio en términos de radio, ¿verdad? Porque queremos que se elimine. Entonces, el radio estaba fácil. ¿Cuántas veces está el radio? Podemos sustituir esto. O bueno, no lo voy a borrar, sino que voy a escribir. Entonces, el volumen de la celda sería igual, bueno, 6 por 4, 24, entre 3. Ocho. ¿Sí? Pero, ¿cuánto? Aquí le puedo poner en vez de radio, si lo quiero escribir A, ¿cuánto sería? Aquí entre paréntesis, ¿qué debo escribir en términos de A? A es el parámetro de red, acuérdense. Nuevamente. Esto es A. ¿Cuántas veces sería? ¿Cuánto es eso? R en función de A, ¿cuánto es? ¿Nadie? ¿Ya se les olvidó? ¿Están pasando abajo de un puente? 2R, ¿verdad? Está muy sencillo. 2R habíamos quedado, no tiene ninguna complicación. Aquí está el parámetro de red, es 2R. ¿Vale? Entonces vamos a poner 2R al cubo. Voy a simplificar todavía más esto. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8 por 8. Lo voy a dejar como, bueno, 64 lo voy a poner. 64 pi r cúbica. Luego, ¿cuál es el volumen de la celda? Ajá. Ah, perdón.
Ya hice un relajo aquí. Porque aquí era 2R, entonces aquí era A. Así, entonces A, y aquí había que poner A. ¿Sale? Nada más le voy a quitar aquí la esta para que no vean que está multiplicando, sino que era función de R en función de A. Bueno, hasta ahí ya sabemos cuánto vale A. ¿Qué hacemos ahora? Debemos obtener el volumen de celda. Vamos a sacar el volumen de la celda. Bueno, sí, entonces vamos a sacar el volumen de la celda. ¿Cómo le hacemos para sacar el volumen de la celda? Área del hexágono por la altura, muy bien. ¿Cómo sacamos el área del hexágono? Su maestra de primaria ahorita está pensando que se acuerde, que se acuerde, que se acuerde. El área del hexágono. Perímetro por apotema por entre 2. ¿Cuál es el apotema, Julián? ¿Seguro? ¿Seguro que ese es el apotema, Julián? Es A sobre 2, ¿no? A sobre 2. Algo nos anda fallando. A ver, voy a poner un hexágono. Voy a hacerlo rápido. ¿Cuál es el apotema? A ver, le voy a poner varias líneas. A ver. A, B, C, D. Pongan ahí en el chat A, B, C, D según lo que crean que es el apotema. ¿Es la A? ¿Es la C? Ya, Mr. Google, ya eso de las sillas, ¿verdad? Es la C, ¿verdad? Ese es el apotema. Pero realmente ahorita no tenemos la forma de saber el apotema, o bueno, sí lo podemos determinar con trigonometría. Ajá. Una forma que si no se acuerdan de que el apotema y que no sé qué, ¿cómo hacerle? Bueno, si se dan cuenta, en esta sección, cada pedacito de aquí es un triángulo. Y es un triángulo de tipo equilátero. Eso quiere decir que este es A, bueno, este es el parámetro de RDA, este es el parámetro de RDA y este es el parámetro de RDA. Ajá. ¿Cuánto vale este ángulo? 60. 60. Este ángulo, 60. Este ángulo, 60. Entonces, si necesitamos saber bueno, hay de dos. O sacamos el área de este triángulo, ajá, y lo multiplicamos por 6. O sea, el volumen el área del hexágono, vamos a irse, el volumen de la celda
va a ser igual a, área de la base, que en este caso es un hexágono, por la altura, pero la altura es el parámetro de red C. Ajá, le voy a poner aquí parámetro de red. ¿Sale? El área del hexágono es igual al área del triángulo por 6. O si lo prefieren, el apotema por el perímetro, le voy a poner así apotema, el perímetro es igual a 6 veces A, de hecho, ¿verdad? El parámetro es real, por un medio. Ajá. Ahora, el área del triángulo ¿cuál es? A ver, sin Mr. Google. ¿Cuál es el área del triángulo? Es base por altura sobre 2. La base por la altura sobre 2. Pero ¿cuál es la base? La base es el parámetro de red A, ¿verdad? Y la altura, ¿cuánto vale esta altura? De aquí para acá. Es lo mismo que el apotema. Entonces, aparentemente, una forma muy directa de sacar el apotema no tenemos. Ajá. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar el apotema? Pues se calcula el área la altura del triángulo. Sí, pero ¿cómo calculamos la altura del triángulo? Tres minutos para que lo piensen. Les pongo aquí pausa. ¿Sabe? Pues yo creo que ya la tienen. ¿Cómo? A ver, ¿quién me dice cómo le hacemos? Para obtener esta H o este apotema que está aquí. ¿Cómo le hacemos? Raíz de 3 entre 2A. Pero ¿por qué raíz de 3 entre 2A? Julián. ¿Por qué? ¿Alguien? A ver, ¿nadie? ¿Nadie tiene idea de cómo hacerle? Es con el teorema de Pitágoras, ¿no? Podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Ajá. A mí se me había ocurrido con utilizar este ángulo, pero también podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Ajá. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a, bueno, en este caso ya le voy a poner bueno, sería A cuadrada sería igual a A entre 2 al cuadrado, que es esta de aquí, A entre 2, más esta altura, que le voy a poner, le voy a seguir poniendo H cuadrado. ¿Sale? Andamos buscando esta, despejamos. Entonces sería A cuadrada menos A cuadrada entre 2
es igual a h cuadrada. Hacemos la suma o factorizamos ahí y entonces tendría que h cuadrada es igual a cuadrada por 1 menos 1 medio. Ujú. No, algo está mal. Uno menos un cuarto, ¿no? Sí, menos un cuarto. Y entonces h cuadrada es igual a cuadrada por 3 cuartos. Y vamos a omitir la parte negativa de la raíz porque no tiene sentido físico. A raíz de 3 entre 2. Ajá. Que es lo mismo que si sacamos aquí el ángulo, que sería coseno de 30, y el coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Ajá. O sea, podemos sacar con coseno el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero da lo mismo, coseno de 30 es esa, ¿no? Entonces ya tenemos, ahora sí, ya tenemos cómo sacar el área, ¿verdad? Ya tenemos el área y ya tenemos todo. ¿Les parece bien si les doy, si esto lo hacen de ejercicio, de tarea? Hay que determinar cuál es, déjenme ver si está activado de una vez. O sea, ya les di la ayuda de cómo analizarlo, cómo enfrentar el problema, pero ustedes tienen que terminar y obtener el factor de empaquetamiento, ¿sí? Lo único que ya tienen que saber, ya tienen el área de la base, ahora hay que multiplicarlo por la altura. Tomen en cuenta que todo debe estar en el mismo, ya sea o en A o en R para que se elimine, ¿verdad? La altura está en C, pero anteriormente obtuvimos una relación entre A y C, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ya obtuvimos esa relación entre A y C? ¿O no? Sí, ya lo hicimos, pero a ver. ¿Cuál es la relación entre A y C? Ajá, es un número. Que ese número es igual a 2 por raíz de 2 entre 3. Ajá. Vale, eso ya lo hicimos. Entonces, queda de tarea, tienen que subir en el sistema el factor de empaquetamiento para la cúbica hexagonal. Digo, para la hexagonal compacta, ¿cuál cúbica hexagonal? Para la hexagonal compacta, ¿va? ¿Sale? Órale, pues, bueno, vamos a seguirle. Ustedes ya les di la iniciación, ya les di aquí eh, cómo hay que hacerle. Entonces ustedes tienen que terminar este ejercicio, ¿va? Obtener. El factor de empaquetamiento en porcentaje para una hexagonal compacta, que es de este tipo. Ajá, para esta celda. Entonces ahí lo ponen, por favor, es para el miércoles. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a analizar el miércoles esta última tablita a ver qué ocurre. ¿Va? Y ahora vamos a ver, a sacar la densidad. Está muy feo eso, dice densidad. Densidad.
La densidad es igual a la masa entre el volumen, ¿verdad? Sí, pero vamos a empezar con la idea microscópica. Entonces vamos a pensar que tenemos una celda cúbica simple ¿vale? Y entonces la densidad es vamos a sacar la densidad del sodio, ¿sale? A ver, dejen busco el parámetro, el sodio, la masa es 22, el peso molecular son 22.99 gramos por mol. Y ahorita les doy el parámetro de red A. Denme un segundo, voy a pausar aquí. Entonces, el radio del sodio es 1.9 Angstrom. Y lo que me tienen que decir cuál es la densidad. ¿Va? ¿Lo pueden sacar? ¿Sale? Les doy 10 minutos. Ok. Entonces, para la masa, tenemos que sacar la masa que hay aquí. ¿Cuántos átomos hay? Sería Z por la cantidad de masa que hay aquí. Ajá. ¿Cómo le vamos a hacer para saber la masa que hay? Bueno, pues vamos a multiplicar el peso molecular, que está en gramos sobre mol. Ajá. Pero no nos interesa saber lo de un mol de átomos. Nos interesa saber de nada más los átomos que están aquí, que en total son uno, ¿verdad? Este Z en total juntan solamente uno. Ajá. Pero nos interesa saber lo que hay, ¿cómo le hacemos para saber lo que hay en un solo átomo? ¿Con el número de Avogadro? Con el número de Avogadro. Ajá. El número de Avogadro está en qué unidades, partículas sí, partículas, en este caso átomos, por mol. Ajá, el número de partículas por un mol. Entonces, lo que necesitamos sería 1 entre el número de Avogadro, ¿verdad? Para que quede el número de partículas, o sea, partículas por mol. Ajá, para que lo vean así en unidades. Entonces acá recuerden que son gramos por mol. ¿Sale? Y aquí es número de partículas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, número de partículas Z es igual a 1. Entonces, la masa va a ser igual, entonces ya nada más sustituyen Z por el peso, por el número de Avogadro, y lo dividen entre. Entonces, la masa en general va a ser Z igual a W entre el número de Avogadro. O sea, ahorita lo estamos viendo aquí, incluso con las unidades, lo estamos determinando. No hay algo que se tengan que memorizar. Ustedes de aquí de las unidades lo pueden sacar. Ah, pues queda son gramos por mol, y el número de Avogadro es partículas por mol. Entonces necesitamos 1 entre el número de Avogadro. ¿Sale? Entonces ya incluso queda mol entre mol, partículas entre partículas, que son estas del Z, y queda en gramos. La masa va a quedar en gramos. Bueno, ya tenemos la masa en gramos, así, con esta forma. ¿Sale? Y el volumen, ¿pero cuál volumen? El volumen nada más de una sola celda. No necesitamos el volumen de quién sabe cuánto.
Vamos a sacar densidad. Hay varias formas de sacar densidad. Lo vamos a sacar en CGS, porque es en el sistema internacional, es la forma estándar. Entonces sería, lo queremos en unidades de kilogramo por metro cúbico. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el volumen? Pues el volumen está bien fácil para este caso. El radio, o 2 veces el radio, es igual al parámetro de red A, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Aquí en una cúbica simple. Ajá. Y el volumen es simplemente A cúbica. Y ya entonces, de lo que tenemos aquí, el volumen va a ser igual a 2R cúbica. Sustituyen este valor. ¿Pero en qué unidades? Pues esto hay que cambiarlo. Esto es el radio en metros, ¿cuánto sería? ¿Por 10 a la qué? Menos 10. Menos 10. Unos 10 metros, ¿sale? Ahora sí me pueden decir cuánto va la densidad. En el sistema internacional. Acuérdense que el gramo todavía hay que multiplicarlo, ¿eh? Más bien dividirlo. ¿Cuánto dará? A mí me dio de 695.72 kilogramos sobre metro cúbico. A ver, 695. Kilogramos. ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido? 696, 695 es un número casi lo mismo. ¿Tiene sentido? Vamos a pensar, un metro cúbico es 1 metro por 1 metro por 1 metro, es como el tamaño de un tinaco más o menos. O piensen ahí si están sentados ahorita en una silla, pues una loseta luego miden 30 centímetros, 3 losetas del piso, o algo que tengan para medir que sepan 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Tiene sentido que un bloque de sodio metálico pese 600, casi 700 kilos? Sí, sí tiene sentido, ¿no? Porque luego me dicen, no, pues 10 a la menos 34 kilogramos por metro cúbico. O sea, 10 a la menos 34 kilogramos va a pesar todo eso, ese volumen, eso ya no tendría sentido, ¿no? O luego dicen, no, pues 10 a la 8 toneladas, ¿no? ¿Tendrá sentido que 8 toneladas? Sería 8 toneladas, son varios camiones, un camión, dos camiones, un camión torto, más o menos. Entonces siempre hay que pensar si el resultado tiene lógica. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro igual. Acuérdense que hoy tenés que terminar 5 minutos antes. Pero ahora vamos a hacerlo uno ya más realista. Este fue el calentamiento, así para ir arrancando. Resulta que el sodio en realidad es BCC. ¿Sale? No es simple. Bueno, la podemos hacer cúbica simple, pero de forma natural es BCC. Con alguna técnica de presión y todo, yo creo que se puede hacer la cúbica simple, pero vamos a hacerla. Vamos a analizarla tal y como es. ¿Sale? ¿Es pregunta de Luis Ángel o es de que ahorita que les dije que levantaran la mano? No, era del ejercicio. Órale, pues. Bueno, entonces vamos a determinar ahora la densidad cuando la estructura es BCC.
que es la natural. ¿Por qué empezamos con la otra? Porque está más sencilla, pero vamos a hacerla, ¿vale? ¿Les parece que les doy 12 minutos? O sea, a las 2:20 exactamente revisamos, ¿va? No me faltan 20, 25 segundos, pero vamos a empezar para que no nos vaya a faltar tiempo. Ok, entonces la masa, ya sabemos cómo sacarla, ¿verdad? La masa va a ser igual Z, en este caso, ¿cuánto va a valer Z? ¿Cuántos átomos hay aquí? 2. 2. 2. Por el peso molecular y entre el número de Avogadro, ¿verdad? El peso molecular, quedamos que es 22.99 gramos por mol. ¿Y el número de Avogadro cuánto es? 6.023 por 10 a la 23. Partículas. En este caso, átomos. Átomos. Por cada mol. Y estos son átomos, ¿verdad? Esto se elimina, mol, átomo. Pues quedan que son, ¿cuántos gramos? ¿Cuánto les da? A mí me gusta ponerlo al final, pero en fin. Para que se vaya viendo. ¿Cuánto les da? ¿La masa? 7.63 por 10 a la menos 26. A lo menos 26, ¿verdad? Sí, ya en kilos. Kilogramos. Bueno, ahí nada me lo convirtieron de gramos a kilogramos. Sale. Y luego tenemos que sacar el volumen de aquí. Entonces ya quedamos que el volumen va a ser igual a cúbica. Pero no sabemos cuánto vale A. Lo que tenemos es el radio. Pero ¿cuál es? Aquí, para este caso, como es una BCC, entonces el radio tiene una relación específica. ¿Cuánto es? Bueno, al revés. Vamos a hacerlo al revés. A es igual a ¿cuántas veces el radio? 4 veces el radio entre raíz de 2. Muy bien. Raíz de 3, ¿no? Sí, era raíz de 3. ¿A raíz de 3? Así, ¿verdad? Porque si no hubiéramos racionalizado aquí. Raíz de 3. Para el caso de la BCC, que de hecho estábamos viendo algo BCC por aquí, ¿no? Ah, sí, aquí está. Raíz de 3. ¿Sí? Ese ya lo determinamos en cierto momento. Sale, pues entonces ya nada más sustituimos. Ajá. Y ya tenemos el radio. Ajá. Entonces ya nada más sustituimos aquí. Ah, ya voy a empezar con problemas este programa. Déjenlo guardo para continuar. Necesito cerrarlo. Ah, no sé si es el programa o es el... Ay, me desespera porque íbamos a terminar. Así era la... O sea, ok. Entonces ya nada más sustituimos. Ajá. Que masa, la densidad, es igual a masa entre volumen. Ajá. Y el volumen, bueno, ya tenemos la masa ahí. Bueno, la masa la obtuvimos con esa expresión. ZW entre NA. Y el volumen va a ser a 4 raíz de 3
el radio y ya tenemos el radio. Y todo esto, ¿sí? A ver, entonces, tenemos aquí opciones, los voy a poner los resultados que pusieron. Alguien puso 9,000 toneladas, o sea, 9,093 kilogramos por metro cúbico. Alguien puso 903 kilos por metro cúbico. ¿Quién más puso 491? 491. Por metro cúbico. Vamos a pensar. El anterior nos salió 695 kilogramos. ¿Creen que si está muy bueno? De todos modos, aunque lo cambies, estamos bien, nada más quiero como que analicemos, que pensemos si nos dio lógico o no nos dio lógico. 9 toneladas. ¿Será posible 9 toneladas que pase nada más por cambiar aquí? Aumentó 10 veces la densidad por cambiar esta estructura. Sabemos que la BCC es más densa. Entonces, al ser más denso, debe aumentar la densidad. ¿Por qué es más densa? Porque ocupa mayor espacio, ¿verdad? Acá vimos el factor de empaquetamiento. La BCC ocupa el 68% del espacio y la simple ocupa solamente el 52%. Entonces, la BCC debe de ser más densa. Pero 10 veces más densa no puede ser, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Entonces, esta de aquí arriba, simplemente de verlo, no tiene sentido con la anterior. Ni tiene sentido que pese 9 toneladas, un cubo tan chiquito, sería muy denso, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya vimos acá. 900 kilos, ¿podría ser? Estas son 700. ¿Aumentó la densidad? ¿Podría ser? Sí tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. De 700 kilos más o menos a casi 500 kilos, bajó la densidad. ¿Tiene sentido que baje la densidad si la BCC es más densa? No, no tiene sentido. ¿Va? Entonces traten siempre de analizar sus resultados con la realidad. No me digan nada más un número y ya. Entonces hay que ir analizando. ¿Sale? Bueno, 903. Yo mientras tanto, hace ratito, me puse a buscar a ver cuál era la densidad. Ajá. Centrada en el cuerpo. Bueno, la encontré ahí en la Wikipedia. Vamos a ver qué dice la Wikipedia. Vamos a ver. Densidad. Ahí. Densidad. Está en otras unidades. 968 gramos por centímetro cúbico. Son casi ¿verdad? Nos salió un poco menos denso. Hay algunos factores que puede ser que el parámetro de red cambia, o etc. Pero prácticamente nos salió muy cercano, ¿verdad? 968. Aquí tiene otra densidad que dice que cuando está líquido, pero este es en ese grupo espacial. De hecho, aquí saqué que, bueno, aquí también confirma que es la BCC. Ahorita rápido busqué en algún artículo que estaba por acá de algún parámetro de difracción y vi que es BCC. ¿Sale? Entonces prácticamente podemos obtener densidades muy cercanas. Ajá. Sí hay una variación, pero es por aquí los números que tenemos del parámetro de red. Bueno, nos vemos. Queda de tarea obtener la densidad del cloruro de sodio. Para la siguiente clase ahí vienen los datos que necesitan en el problema. Entran al sistema y hay que obtener densidad de cloruro de sodio. Ya hicimos para solamente un átomo y ya se nos hizo tarde, ya me puse por 3 minutos. Vale, cuídense, que les vaya bien, chao, nos vemos el miércoles. Preguntas ahí por Telegram si quieren. Chao.